Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un forajido que propició la creación de Gendarmería Nacional. Mate Cocido, el bandido que humilló al poder y desapareció sin dejar rastros. Si uno se para en el norte argentino y empieza a reconstruir las historias que quedaron fuera de los libros, esas que sobreviven en la memoria de los pueblos y en los relatos transmitidos casi en secreto, hay un nombre que aparece una y otra vez, siempre rodeado de contradicciones, de admiración y de miedo. Segundo David Peralta. No es una figura simple de encasillar, porque dependiendo de quién cuente la historia, puede ser un delincuente peligroso o un justiciero que enfrentó a los poderosos en un momento donde pocos se animaban a hacerlo. Peralta había nacido el 3 de marzo de 1897 en Montero, Tucumán, y a diferencia de la imagen clásica del bandido rural, no era un hombre ignorante ni ajeno a la realidad política de su tiempo. Fue a la escuela, trabajó desde joven en una empresa como obrero gráfico y se vinculó con ideas anarquistas, lo que en ese contexto significaba cuestionar abiertamente las estructuras de poder. Sin embargo, su vida empezó a desviarse temprano. Entre 1916 y 1924 ya figuraba en los registros policiales de Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero por distintos delitos menores, lo que lo fue empujando cada vez más hacia los márgenes de la legalidad. El episodio que marcaría su identidad ocurrió cuando aún se movía en ese circuito de detenciones y liberaciones. Se involucró con la mujer de un policía, un hecho que desató una reacción brutal. Fue detenido, golpeado salvajemente en una comisaría y terminó con la cabeza abierta, que luego le cosieron. Esa cicatriz en el mate, como se le dice en el norte argentino a la cabeza, dio origen a su apodo, Mate Cocido. En 1926, con tan solo 29 años, decide abandonar ese escenario y se traslada al Chaco, pasando previamente por Asunción y Corrientes. No llega como un desconocido, sino como alguien que ya había tenido problemas con la ley y que conocía el funcionamiento de ese sistema. Lo que encuentra en el Chaco es un contexto marcado por la presencia dominante de grandes empresas como La Forestal, Bunge y Born y Dreyfus, compañías de capital extranjero que explotaban recursos y trabajadores en condiciones extremadamente duras. Los peones vivían en un sistema donde cobraban embales para ser gastados en los negocios de la misma patronal, quedando así atrapados en una economía cerrada, sin posibilidades reales de progreso. Es en ese escenario donde Peralta deja de ser un delincuente menor y se convierte en otra cosa. Forma una banda con hombres de confianza, entre ellos Antonio Rossi, con quien había estado preso durante 5 años en resistencia, y el vasco anarquista Eusebio Zamacola, a quien también conoció en la cárcel. La banda no actuaba de manera improvisada. Cada golpe era planificado con detalle, con inteligencia previa y conocimiento del terreno. No robaban al azar, sino que elegían objetivos concretos, las grandes empresas que dominaban la región. Los asaltos comenzaron a multiplicarse. Atacaban oficinas, transportes, trenes, siempre con una lógica clara detrás. Peralta tenía sus propias reglas: evitar la violencia cuando fuera posible, no disparar contra las víctimas y no enfrentarse directamente con la policía si no era necesario. No se trataba de miedo, sino de una forma de operar que le permitía sostenerse en el tiempo sin generar una escena inmediata de persecución. A medida que sus acciones se volvían más frecuentes, también crecía su figura. La población rural que vivía bajo condiciones de explotación empezó a verlo con cierta simpatía. Se decía que
repartía parte de lo robado entre los campesinos, aunque esto nunca pudo comprobarse completamente. Sin embargo, lo que sí es claro es que encontraba refugio entre la gente. Se vestía como peón, como viajante, utilizaba documentos falsos con distintos nombres y se movía con naturalidad en los pueblos. Esa capacidad de mezclarse lo volvía extremadamente difícil de capturar. En 1935, la banda sufre un golpe importante cuando Antonio Rossi muere en un tiroteo durante un asalto a un almacén. La pérdida no detiene a Peralta, pero marca un punto de inflexión. A partir de ese momento, la presión comienza a aumentar, la policía intensifica la búsqueda y el Estado empieza a intervenir con mayor fuerza. En 1937 se asocia con otro bandolero conocido, Juan Bautista Bairoleto. Ambos compartían ciertas ideas y trayectorias y deciden llevar adelante golpes conjuntos, principalmente contra empresas vinculadas a la forestal. Sin embargo, la alianza no dura demasiado. En 1938, durante uno de esos asaltos, una traición dentro de la banda provoca una emboscada en su contra. Se produce un tiroteo en el que muere un empleado, Oscar Mieres. Es la primera muerte directa vinculada a las acciones de Peralta, y ese hecho cambia radicalmente la situación. Hasta ese momento había logrado sostener una imagen de bandido que evitaba la violencia. A partir de ahí, el Estado decide actuar con mayor contundencia. Tanto así que en 1938 se crea la Gendarmería Nacional y una de sus principales misiones era clara: capturar a Mate Cocido. Su figura ya no es solo la de un delincuente, sino la de un desafío abierto al orden establecido. La persecución se intensifica, pero hay un obstáculo fundamental: la protección de la población. Los campesinos lo esconden, lo alimentan, lo ayudan a moverse. Su conocimiento del terreno y su capacidad para pasar desapercibido hacen que cada intento de captura fracase. Con el cerco cada vez más cerca, Peralta cambia su forma de operar. Empieza a realizar secuestros, buscando obtener grandes sumas en menos tiempo. El episodio más importante ocurre el 22 de diciembre de 1939, cuando secuestran al estanciero Jacinto Berzón. El rescate exigido es de 50.000 pesos, una suma enorme para la época. El plan es preciso. El dinero debía ser arrojado de un tren en movimiento, el 7 de enero de 1940, antes de llegar a la estación de Villa Bernet. Pero esta vez el plan falla. La gendarmería estaba al tanto y monta una emboscada. Desde el mismo tren se produce el tiroteo. En medio del caos, Peralta recibe un disparo en la cadera. Herido, en condiciones extremadamente adversas, logra escapar. Según algunas versiones, un farmacéutico lo ayuda a curarse, lo que le permite desaparecer nuevamente. Ese es el último hecho concreto de su historia. Después de eso, aparece una carta abierta a la revista Hora, donde deja ver con claridad su carácter desafiante y la confianza que tenía en la protección de la gente. En esa carta escribe: estoy enterado de la oferta de 2.000 pesos que la gendarmería propone para mi captura. Pobre recurso de fracasados. Eso es lo mismo que hacer confesión de incompetencia. Lástima que mi detención haya sido cotizada a tan bajo precio. Yo creía que a estas horas de mi vida valía mucho más. Mis amigos chaqueños se ríen de la oferta, y yo, confiado, duermo a veces en sus hogares, con la certeza que no seré vendido así nomás. Algunas veces charlan conmigo al respecto y vierten opiniones. Unos critican la bonita moral que quiere enseñar al pueblo, ser un traidor. Y luego de esta carta, el silencio. Nunca fue capturado. Nunca se encontró su cuerpo. Nunca hubo una confirmación oficial de su muerte. Las versiones se multiplicaron: que vivía en Paraguay,
que se había instalado en Rosario, que había cambiado de identidad, que había muerto en el monte. Ninguna pudo comprobarse. Lo único que quedó fue su historia, una historia construida sobre hechos reales, pero también sobre relatos, interpretaciones y silencios. La historia de un hombre que, en un contexto de profunda desigualdad, decidió enfrentarse a la estructura de poder. Organizó una banda, ejecutó golpes contra empresas poderosas, burló a la policía durante años y obligó al Estado a crear una fuerza para capturarlo. Y que, cuando todo parecía terminar, simplemente desapareció. Nos vemos en un próximo episodio de La Historia. Y no te olvides, estudiar el pasado nos ayuda a comprender el presente para mejorar el futuro. Hasta la próxima.